Muy bien, nosotros estamos en la lección número 10, que corresponde al domingo 9 del Catecismo de Heidelberg. Y este domingo en especial solo trata de una pregunta del Catecismo, la pregunta número 26. Y yo he titulado esta lección Mi Padre Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias ahí en el texto que aparece en Juan 1, verso 12. Juan 1, verso 12. Dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Es ciertamente un privilegio, es una verdadera honra el poder ser considerados hijos de Dios. Y si ciertamente somos considerados hijos de Dios, es porque le tenemos a Él como nuestro Padre. Entonces, fíjense lo que dice esta pregunta 26 del Catecismo de Heidelberg. Dice: ¿qué profesas creer cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y la respuesta es que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, quien los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es mi Dios y Padre a causa de Cristo su Hijo. Confío tanto en Dios que no dudo que Él proveerá de todo lo que necesite para mi cuerpo y alma, y que cambiará para mi bien cualquier adversidad que Él me envía en este mundo afligido. Dios puede lograrlo porque es poderoso, y quiere hacerlo porque es mi Padre fiel. Ya hemos estado viendo, a partir de un par de semanas atrás, que en esta parte del Catecismo de Heidelberg se aborda lo que se conoce como el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Y este credo apostólico se entiende que es uno de los credos más antiguos, un credo ecuménico en el buen sentido, ¿verdad? Que corresponde a toda la fe cristiana, a todos aquellos que profesan la verdadera fe cristiana. También es un credo bíblico. Y este credo tiene una particularidad: es bastante, por así decirlo, pegajoso. Fácilmente se queda en nuestra mente. Es muy fácil recordar el credo apostólico. Tiene una cadencia que hace que su recitación sea prácticamente intuitivamente posible. Fácilmente podemos repetir: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que, de hecho, esta primera línea del credo sale muy fácil de nuestra lengua. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es muy fácil recordar esa frase. Es muy fácil dejarla guardada en nuestra memoria. Pero fíjense que por detrás de este lenguaje bastante familiar, por detrás de este ritmo, de esta cadencia, hay una serie de afirmaciones teológicas muy importantes que se hacen aquí. Y nosotros podemos notar a lo menos siete de estas importantes afirmaciones o importantes puntos teológicos en el credo de los apóstoles. En primer lugar, dice que nuestro Padre Celestial es el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, aquí nos está diciendo el credo que nunca hubo un tiempo en que Cristo no existió. Y esto está absolutamente en contra de la doctrina del arrianismo, que son los seguidores de Arrio,
aquellos que afirmaban que Jesucristo en realidad era la primera criatura de Dios. Es decir, Cristo no es Dios, Él es la primera criatura de Dios. Y quienes siguen hoy en día la visión arriana son los testigos de Jehová, quienes afirman que Jesucristo no es Dios, es una criatura, fue creado por Dios. Pero aquí la primera parte del credo nos dice que el Padre siempre ha sido Padre. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo en el que Cristo, el Hijo, no existió. Entonces no hubo tiempo en que el Padre no fue Padre para el Hijo. Y no hubo tiempo en que el Hijo no tuviera un Padre. Dios siempre ha sido, por así decirlo, el Dios y Padre de su Hijo. Incluso antes de que el Hijo asumiera forma humana, incluso antes de que el Hijo se encarnara, incluso antes de que nosotros pudiésemos hablar de Jesucristo. Acuérdense que nosotros hablamos de Jesucristo a partir de la encarnación. Antes de la encarnación nosotros hablamos del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, podríamos decir que la característica de la paternidad describe de una manera esencial, de una manera irreductible, de una manera eterna a Dios. A Dios Padre. Él es Padre. Él es Padre. Ojo, Dios no es madre, como han intentado algunos afirmar en los últimos tiempos, con toda esta idea de la igualdad, de la inclusividad. Dios Padre, Dios Madre. La Biblia nunca ha revelado a Dios como una madre. La Biblia revela a Dios como Padre, como el Padre. Entonces eso, en primer lugar. Una segunda afirmación que hace aquí el credo apostólico es que Dios creó el mundo de la nada. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Dios creó de la nada, o en la expresión latina ex nihilo, de la nada. En el principio entonces estaba Dios y nada más. Y es por eso que el autor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 11 que por la fe nosotros entendemos, comprendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La manera de decir por parte del autor de los Hebreos que Dios creó de la nada. Y nosotros creemos eso por la fe. Por la fe creemos que Dios de la nada hizo todo lo que existe. Entonces imagínense en un tiempo sin estrellas, sin cielo, sin luz, sin criaturas, sin agua, sin polvo, nada. Es casi imposible para nosotros comprender eso. Porque nosotros comprendemos la realidad a partir de lo que es, del ser. Y entendemos la nada como lo opuesto al ser. Pero ¿cómo definir la nada? Si la nada, nada es. Entonces nosotros podemos imaginar ciertamente un mundo inhabitado. Incluso podemos imaginar un universo lleno de una extensión infinita de oscuridad. Pero ojo, antes de Génesis 1:1, ni siquiera había un cielo oscuro. No había nada, excepto Dios. Entonces, podríamos decir que ¿qué había antes de todo esto? Nada más que la nada. Y en eso Dios ya estaba. Dios ya era. Dios ya existía. Entonces, el único algo en ese tiempo, podríamos decir, era un Dios invisible, un Dios espiritual, un Dios eterno. Y después de innumerables edades
de comunión intratrinitaria, Dios decidió que haría algo. Y Él simplemente ordenó y las cosas aparecieron. Como nos dice el Salmo 33 en el verso 6. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él habló y las cosas vinieron a existencia. Entonces, en primer lugar, Dios siempre ha sido Padre. En segundo lugar, Él creó todas las cosas de la nada. Tercera afirmación que encontramos aquí en el inicio del credo de los apóstoles. El mismo Dios que creó el universo de la nada, aún hoy todavía lo sostiene, lo gobierna por su consejo y providencia. Fíjense, si la creencia cristiana de la creación ex nihilo, ¿no?, de la nada, descarta esta filosofía del dualismo, ¿verdad?, que Dios y la materia siempre han existido. También nuestra creencia cristiana de la creación descarta el panteísmo, que dice que Dios es el universo y el universo es Dios. Todas las cosas son Dios. También nuestra doctrina de la providencia descarta la idea del deísmo. ¿Qué decía el deísmo? Hubo un Dios que creó todas las cosas, las puso en orden, pero después se marchó y dejó que el mundo siguiera bajo esas leyes que Él había establecido. Y ahí se utiliza mucho esa imagen del relojero, una especie de relojero divino que creó este reloj que es el universo, le dio cuerda, lo dejó ahí y se mandó a cambiar. Ahora ese reloj funciona solo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Y lo está afirmando aquí el credo apostólico. Dios aún sostiene, Dios aún mantiene, Dios aún gobierna, Dios aún cuida de toda su creación por medio de su providencia. O sea, si lo pensamos de esa manera, nos damos cuenta que la tierra gira sobre su eje porque Dios está haciendo que la tierra gire sobre su eje. No solo porque Dios mandó que la tierra girara sobre su eje. Si existe el famoso movimiento de traslación, ¿verdad?, que nos permite las diferentes estaciones del año, no es porque Dios le haya puesto esa orden y esa orden se cumple. Dios hace que esa orden se cumpla. Esa es su providencia. Es más, la Escritura nos dice que nosotros respiramos porque Dios en su providencia hace que respiremos. El salmista dice, les quitas el aliento y mueren. Está diciendo, dejas de hacer que ellos respiren y mueren. Y eso tiene una tremenda, tremenda importancia para mi vida. Porque saber que Dios gobierna cada aspecto me hace entender cuán grande es Él. A veces nosotros pensamos en Dios como el creador. Sí, ciertamente Él es el creador, hizo todas las cosas. Pero ¿qué hace en el día a día? Bueno, está allá en los cielos y de repente cuando nosotros le pedimos ayuda, Él viene y nos ayuda. Pero después se queda allá en los cielos. No, Él gobierna absolutamente todo. ¿Te has puesto a pensar? Cada evento de la historia ha sido, es y será gobernado por Dios. Incluso aquellos eventos que no nos gustan. Oh, ¿y por qué pasó esto en mi país? Oh, ¿por qué pasó esto de esta guerra? Dios gobierna todo con su providencia. Dios, insisto, gobierna sobre el cielo y la tierra, supervisando todo lo que sucede, guiando todo lo que sucede con su mano paternal. ¿Hasta aquí alguna duda? Cuarta verdad, cuarta afirmación que desprendemos
de esta primera frase del credo. Este creador del universo es mi Dios y Padre. Este creador del universo es mi Dios y Padre. La mayoría de los niños, siempre hay excepciones, la mayoría de los niños se jactan de sus papás. ¿A qué me refiero? Mi papá es seco para la pelota. Mi papá es el que corre más rápido de todos los papás. Mi papá es el que gana más plata. Mi papá lee muchos libros. Nunca he escuchado eso, pero espero que algún día alguien lo diga. Entonces, pensemos en la jactancia, ¿verdad? En el alarde que podría ser uno de nuestros hijos si efectivamente fuéramos el mejor jugador de fútbol, fuéramos el que gana más plata, fuéramos el que lee más libros, fuéramos el que construye las mejores casas, no sé, cualquier cosa. Nuestros hijos dirían, no, mi papá es, pero... Todavía tengo grabado un evento en mi niñez. Yo estaba en el colegio y mi papá me fue a buscar. Y mi papá andaba con buzo de vuelo, de piloto, ¿verdad? Y estaban mis compañeros al lado y probablemente nunca habían visto a un piloto con buzo de vuelo, un piloto de guerra, ¿verdad? Y un compañero me dice, ¿tu papá es de la Fuerza Aérea? Con J, la Fuerza Aérea. Es el único recuerdo de pre-kinder que tengo en mi vida. Y me quedó grabado. Entonces yo me sentí pero inflado. ¿Sí? Y entonces, si mi papá fuera el mejor en esto, el mejor en esto otro, el top en eso, claro, yo diría, ese sí que es un tremendo papá. Ahora, ¿cuál es el punto con estos ejemplos? Ese es tu Padre que está en los cielos. Ese sí que es el mejor Padre que hay, por lejos. Muchas veces vemos a personas diciendo, oímos a personas diciendo, sí, Dios es nuestro Padre, lo cual es cierto. Pero no siempre recordamos lo que también es cierto. Él es mi Padre, que está en los cielos. Mi Padre, mío. Sí, también es de todos mis hermanos creyentes, pero en una relación personal, particular, conmigo también, así como la hay con cada uno de ellos. Quinta cosa que afirma esta primera parte del credo apostólico. Dios es mi Padre por causa de Cristo, su Hijo. Los liberales que surgen, ¿verdad?, en el siglo XIX, con toda su teología humanista, ellos tenían un credo bien particular, hablaban de la paternidad universal de Dios. Y aunque eso suene muy bien, Dios no es Padre de todos. Él es Dios sobre todos, aunque hay muchos que no le adoren. Él es Señor sobre todo, aunque muchos no se someten a Él. Y en un sentido nosotros podríamos entender que Él es Padre de todos porque Él es el creador de todos. Todas las personas deben su existencia a Dios. Yo ayer les comentaba a los alumnos en seminario que nosotros cometemos ciertos errores. Y uno de los errores más clásicos que por lo menos cometen los científicos es que si ellos explican cómo Dios hizo algo, entonces esa explicación
descarta inmediatamente la existencia de Dios. Les pongo un ejemplo. Generaciones muy anteriores a las nuestras creían que los hijos eran un milagro. Dios los enviaba. Pero en un determinado momento, ¿qué descubrió la ciencia? Que el espermatozoide masculino fecunda el óvulo femenino y ahí se produce la concepción. ¿Qué hicieron algunos científicos? Descartamos la existencia de Dios porque ya sabemos cómo nacen las personas. No nacen por un milagro. Nacen por un espermatozoide masculino y un óvulo femenino que es fecundado. Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos matrimonios, hombre y mujer, intentan tener hijos y no pueden? Hacen todos los tratamientos habidos y por haber. Gastan cientos de dinero queriendo poder concebir y no pasa nada. Y de repente, ¡pah!, la mujer queda embarazada. Y ahí, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los científicos? Qué raro. Y a algunos se les sale milagro. Entonces tengamos mucho ojo con ese tipo de cosas. Dios ciertamente es Padre de todos porque es el Creador. Pero en un sentido más profundo del título, especialmente en la forma como Jesucristo lo utilizó, Dios no es Padre de todos. Él es Padre de aquellos que tienen a Jesucristo como hermano mayor. De hecho, Hebreos capítulo 2, a partir del verso 10 dice: porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Está diciendo Jesús: estos son mis hermanos, los cuales yo he llevado al Padre. Hebreos 2, del 10 al 14, del 10 al 12. En realidad puede seguir hasta el 17, ¿no? Pero leí hasta el 12. Entonces, somos hijos de Dios, no por derecho de nacimiento, sino en virtud de que hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús. Ahora, esto puede parecer un poco duro para aquellos que están fuera de la fe cristiana, ¿verdad? Pero fíjense, si la Biblia enseñara esta supuesta paternidad universal de Dios, ¿dónde quedarían las buenas noticias del Evangelio? Si todos somos hijos de Dios. Jesús vino y murió, ¿para qué? Para que tú puedas estar bien con Dios y conocerlo como tu Padre amoroso, como tu Padre celestial. Y eso obviamente no se relaciona con todos. Y eso no tiene que generar ofensa en las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Ahí está diciendo qué cosa. Pablo en Romanos 5, 8 le está diciendo: ¿quieres tener una demostración de que Dios te ama? ¿Quieres saber si realmente Dios te ama? Bueno, déjame decirte algo. Eres un miserable pecador, pero aún así Cristo vino a morir por ti. Ahí está la prueba del amor de Dios. Ahí está la prueba. Y también
ese mismo Pablo es quien dice en Romanos 8:15 que por el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, somos hijos, y es por medio de ese Espíritu que nosotros clamamos Abba Padre. Sexto. ¿Sí? Una pregunta. Entendamos que si uno no es hijo de Dios, uno no puede ser hijo de Satanás en el sentido que él no controla la tierra, no controla el eje, no es omnipresente, no es todopoderoso, pero también todos tienen que tener un padre, ¿no? O se catalogarían como, no sé, huérfanos. La Escritura utiliza a veces esa expresión, que antes eran huérfanos, ahora son hijos. Pero también la Escritura dice que si tú no estás como hijo de Dios, eres hijo de la ira. Estás bajo la ira de Dios. Satanás nunca es puesto en el lugar de padre de los incrédulos. Es puesto en el lugar de príncipe, de gobernador, de tirano, de ese tipo de cosas. Pero nunca es puesto en lugar de padre. ¿Por qué? Porque eso sería concederle mucho. Hay un solo Padre, que es Dios, que ha sido eternamente Padre, como ya vimos. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en esa eterna relación de Padre con el Hijo, con Jesucristo. Entonces Dios siempre ha sido eternamente Padre. Pero en Cristo Jesús, todos aquellos que han sido comprados con su sangre preciosa, llegan a ser adoptados y son miembros de la familia de Dios. ¿Y el resto qué pasa? Son hijos de la ira. Están bajo la ira de Dios. Jorge. En un momento, si no me equivoco, Jesús le dijo al fariseo que ustedes son hijos del diablo. ¿En algún evangelio? Sí, sí. Son hijos del diablo. Sí. Especialmente ellos estaban rechazando a Jesús y le dicen, porque ellos se defienden, ¿verdad? Diciendo, a ver, somos hijos de Abraham. Y él dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hizo. ¿Cuáles son esas? La fe, pues. Tendrían fe. Abraham es considerado el padre de la fe. Entonces ahí Jesús les dice, no, yo les voy a decir, ¿de quién son hijos ustedes? Entonces son hijos de Satanás. Y en el sentido de ustedes son hijos del adversario. ¿Por qué? Porque ustedes se están oponiendo a mí, al Mesías. En ese sentido se lo dijo. Pero están siguiendo las pisadas del Mesías. En vez de seguir las pisadas del padre de Israel, Abraham, un hombre de fe, ustedes están siguiendo las pisadas del diablo, el que se opone desde el principio, el adversario desde el principio. Ese es el sentido de esa parte, de esa expresión, de esa frase de Jesús. Sexta verdad que aparece en la primera parte del credo apostólico. Si Dios es nuestro Padre, si hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús, por lo tanto, no podemos dudar de su provisión, de su cuidado. Fíjense, toda esta teología que está en esta frase breve del credo apostólico nos mueve, nos lleva ¿a qué? A confiar en Dios. Porque Dios creó el universo de la nada. Porque Dios sostiene el universo con su providencia. Porque Él hizo y hace todo esto. Y es nuestro Padre en virtud de nuestra unión con Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos confiar en Él. No podemos dudar de Él. Podemos confiar de que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Podemos confiar de que Él sabe lo que realmente necesitamos. El punto es que nosotros nos engañamos y creemos necesitar cosas que en realidad no necesitamos. Ya sea que el mundo nos influencia con su visión, o ya sea que nuestro propio corazón nos engaña. Yo necesito esto. Pero el Señor está diciendo, yo sé lo que ustedes necesitan. Por eso, en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el de mañana, el de un mes más, el de 3 años más, el de cada día. Es una declaración de confianza.
tú me sostienes, tú cuidas de mí, tú provees día tras día, día tras día. Y en último lugar, una séptima afirmación de esta primera parte del credo es que Dios convertirá en bien cualquier adversidad que Él me envíe. Fíjese, la Biblia no es ingenua en lo que se refiere al sufrimiento. El sufrimiento es real, de verdad sufrimos. Y confiar en la provisión de Dios no significa que tenemos que esperar flotar así hacia el cielo sin ningún problema una vez que somos cristianos. Nosotros vivimos en un mundo efectivamente triste, en un mundo lleno de sufrimientos, en un mundo donde Dios no solo permite los problemas, sino que nos envía adversidades. Y la confianza, por lo tanto, no significa que esperemos la ausencia de dolor en nuestra vida, sino creer en algo mucho más profundo, el propósito mismo del dolor, el propósito mismo de la aflicción. Porque si mi Dios todopoderoso es realmente todopoderoso y es mi Padre celestial, debo confiar que Él puede y de hecho Él hará lo que es bueno para mí en este mundo triste. Él sabe lo que es bueno para mí. Él me dará aquello que es bueno para mí. Muchas veces el Señor nos quita algo que nosotros consideramos bueno, pero Él lo retiró de nuestra vida porque Él estaba plenamente seguro que era malo, que nos hacía mal. Ojo, no se aplica eso a todas las cosas. Por eso dije a veces, porque si nos fuéramos por esa lógica, podríamos llegar a conclusiones absurdas. Por ejemplo, pierdo a mi cónyuge. Sí, Dios me lo quitó porque sabía que me hacía mal. No, no es así. Entonces, los que son padres aquí, díganme si no les gustaría ver que sus hijos tienen más fe en ustedes, tienen más confianza en que ustedes saben lo que es lo mejor para ellos y que ustedes siempre están a su lado. No es gratificante eso. Como padres, yo sé que mi hijo cree en mí, en las cosas que yo le digo, confía en mí, que él sabe que lo que yo le estoy diciendo es lo mejor para su vida. Bueno, Dios, como es Padre, Él espera exactamente lo mismo de nosotros. Que confiemos en Él, que creamos en Él, que sepamos que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él siempre está con nosotros. Nunca deja de estar con nosotros. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Los de la casa. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Vamos a dejarlo aquí entonces. ¿O tengo alguna conclusión? Eso. Dos cosas. La importancia que es declarar, que es afirmar que Dios es mi Padre. Ya lo hemos visto. No es solo decir, sí, Él es mi Padre. Frase que escuchamos incluso en Star Wars, ¿verdad? Vader cuando le dice a Luke, yo soy tu Padre. Pero ¿cuál es la importancia de decir que Dios es efectivamente mi Padre? ¿Qué implica que yo diga, Él es mi Padre? Ya lo hemos visto aquí. Él cuida de mí. Él me da todo lo que necesito, lo que realmente necesito. Soy miembro de su familia. Tengo
una intimidad especial con Él. ¿Y cómo hablo de Él? ¿Cómo yo hablo de mi Padre Celestial? Es el mejor que hay. Bueno, mi papá es complicado. ¿Cuántos hijos dicen eso? Sí, mi papá es medio complicado. El caballero es difícil. Y puede ser que sea verdad, porque somos pecadores. Pero un Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, y más encima es nuestro Padre, ¿cómo deberíamos hablar de Él? ¿Y cuán seguido deberíamos hablar de Él? Oremos al Señor. Eterno Padre Celestial,